Está un poco lenta la conexión. Ya. No voy a tener que... Ahí está ya. Voy a cerrar todo esto. Esta hora es un poco difícil. Pero como les estaba diciendo, vamos a hablar de un tema que es básico. ¿Cómo funciona una cámara fotográfica? ¿No? Desde una muy simple de ahí, son instantáneas, que sacan el papel, la fotografía instantáneamente. ¿Cómo es que funciona? En realidad es un sistema bastante sencillo, a pesar de que ya nos vamos de repente complicando con cámaras así, ¿no? Esa es una cámara todavía de rollo, es análoga, pero ya nos vamos haciendo un poco más complejos, ¿no? Y hay unos artefactos más que de repente no entendemos del todo, ¿no? Y ya después, con el paso de los años, llegamos a esta máquina, ¿no? Que es, poco a poco se va haciendo más compleja. Algunas marcas tienen cámaras muy completas, muy buenas en realidad. ¿Y cuál es el futuro, no? Adelante de la fotografía. Se está democratizando bastante con esto de los celulares y todo esto. Así que vamos a entender hoy el mecanismo básico, el mecanismo desde dónde surgió y de repente desde cómo comenzó las primeras cámaras fotográficas. Ya le llamamos la cámara oscura porque, vamos a decirlo de una manera muy simple, las cámaras fotográficas son una cámara que por dentro está totalmente negro, sin ningún haz de luz y que tiene un orificio de luz. Así que ese es básicamente el análisis de una cámara. Ese es todo su razonamiento. Vamos a ver cómo será, ¿ya? Así que voy a compartir un ratito mi diapositiva. ¿Dónde estás? Creo que es esta. Ya. Pero primero, obviamente, vamos a hacer... Siempre comenzamos... A ver, un momento. A ver. Está todo bien. Vamos a comenzar a hacer el examen. Primero les voy a compartir, estoy compartiendo. Se canceló. Ahí está. Y vamos a hacer esto. Así que vamos a ver el examen. El examen es básicamente, voy a ponerlo acá para no estarles girando la cabeza mucho. El examen es básicamente algo para acercarnos más al tema de hoy, ¿ya? Y vamos con la primera pregunta. Quiero que me ayuden un poco. Siempre tienen un grado de, ¿cómo decirlo?, de truco para que vayamos pensando un poco más la respuesta, ¿ya? Pero, y quiero ver el chat para ver si me dan una respuesta. La idea es que me den alguna respuesta. A ver dónde sigo. Aquí. Ya, aquí estoy. Tenemos esta pregunta. ¿Cuál fue el hecho que define a una cámara fotográfica como tal? ¿Qué hace que una cámara sea fotográfica? Tenemos una caja simplemente y cualquier caja oscura puede llamarse cámara fotográfica. ¿Es posible? Así que tenemos algunas opciones, ¿ya? Yo quiero que me digan cuál es la esencia de una cámara fotográfica. ¿Qué es lo que hace a una cámara que sea cámara fotográfica? Tenemos la A, que puede ser que tenga lente u óptica. Ahora las cámaras, como se notarán, todas tienen un lente. Puede ser esa la respuesta. Que tenga material fotosensible. Acá es que tenga. ¿Qué es un material fotosensible? Es básicamente algo que es sensible a la luz, que se deja impresionar por la luz. Ahora vamos a ver un poco más. Justo tengo acá un material fotosensible. C, que haga permanente una imagen, me dicen. Por ahí me dice la C. A ver, tenemos la primera respuesta que es que se haga permanente una imagen, ya.
que cumpla con el trinomio de exposición. De repente en las clases anteriores les han explicado qué es el trinomio de exposición. Son básicamente 3 valores que todo fotógrafo debe conocer, y básicamente si en el que no manejamos va a haber una imagen muy rudimentaria o a veces no va a haber imagen, ¿no? Así que me dicen la C por ahí. Vamos a resaltarlo. Rojito. ¿Alguien más que opine igual o diferente de repente? Trinomio, me dicen por ahí también. A ver. Tenemos 2 respuestas entonces. El trinomio y de un momentito que quiero compartir un link. Ya. Tenemos el trinomio y que sea una imagen permanente. En realidad, vamos a poner acá las 2 resaltaditas. Si bien es cierto, el trinomio de exposición es un factor crucial, un factor que básicamente te hace que seas profesional o no. Generalmente hay esta broma que se hace: si fotografías en automático no eres profesional. Tiene bastante de cierto porque necesitas conocer este trinomio de exposición, que básicamente es velocidad, diafragma e ISO, ¿no? El manejo de estos 3 valores importantísimos. Sin embargo, esta es una función de la cámara. Lo que hizo otrora tiempo que una imagen, o que una cámara, o que se forje la primera cámara de la historia, es que sea una imagen permanente. Y esto es bastante interesante hablando históricamente, porque las cámaras o la permanencia de la imagen fue un problema en realidad para muchos científicos, químicos en ese momento más que todo, ¿ya? Así que se hizo bastantes pruebas con aluros de plata, cómo reaccionaba la luz, se quemaba, se quedaba impresa por un tiempo, después se borraba. Así que hubo un trabajo bastante duro en descubrir qué químicos necesitas utilizar para que la imagen sea permanente. Y cuando se logró que sea permanente la imagen, es cuando se hizo un antes y después de la fotografía. Nació la fotografía cuando se logró que sea permanente la imagen. Así que ahora, lo más importante, de lo que hace que una cámara fotográfica sea una cámara fotográfica, es que la imagen se haga permanente, ¿ya? Eso es bastante, bastante importante, ¿ya? A ver, vamos a seguir viendo el chat y seguir con la siguiente pregunta. A ver, esto ya de repente lo has visto en esquemas de anatomía o así. Vamos a verlo por qué. La imagen proyectada, cualquier imagen proyectada en la cámara oscura, sale invertida, ¿no? Eso es una peculiaridad. Siempre va a salir invertida. Al igual que, ¿en qué otra circunstancia sale invertida la imagen? No sale igual como la vemos, sino sale una inversión de esa imagen. En el ojo humano, se me va siempre el chat. A ver. En el ojo, en los telescopios, en la cámara digital, en un proyector de diapositivas, o ninguno. Ahí me dicen el ojo. El ojito. Sí, ya la había comentado más o menos, ¿no? Gracias. El ojo humano proyecta la realidad de forma invertida, nuestro cerebro lo interpreta, ¿no? Igual sale en una cámara fotográfica, ¿no? En una cámara oscura. Por ejemplo, acá tenemos esta imagen. Se dan cuenta que la realidad, este paisaje que está siendo proyectado dentro de una cámara que está totalmente sellada, se proyecta de forma invertida al contrario, ¿no? O sea, entra por este orificio y se proyecta acá de forma invertida, al revés. Siempre va a ser esto, ¿ya? Siempre va a pasar esto. Así que exactamente es el ojo humano, la analogía, ¿no? Otra pregunta bastante importante es: ¿en qué ayudó principalmente el paso de lo análogo a lo digital? ¿Ya?
Básicamente me refiero en que ayudó a de pasar de esto, cámara de rollo, cámara mecánica, como le llaman, o cámara análoga, a las digitales. ¿En qué ayudó principalmente? ¿Qué es lo que hizo que cambiara? ¿No? Vamos a ver las posibles respuestas. Uno, costos y adquisición. Los costos se hicieron más baratos, la adquisición se hizo más sencilla, mejoró la calidad de la imagen por ahí. O sea, en lo digital se mejoró la calidad, ¿puede ser? La C, cantidad de fotos por tarjeta de memoria. Antes, ¿te acuerdas que teníamos en los rollos fotográficos teníamos 30, 24, en los rollos pequeños de Kodak, los que parecían unas comitas, unos ojitos, y en estos tenemos 36 fotos, ¿no? Ahora en las tarjetas de memoria, dependiendo de la tarjeta de memoria, tenemos 1000 fotos, 2000 fotos, ¿no? Ahí por ahí me dicen costos y adquisición. A ver. Estamos hablando de algo principal, algo importante, ¿no? La concepción de arte cambió. ¿Es posible que haya cambiado la concepción de arte con el paso del análogo a lo digital? Calidad de imagen, por ahí me dicen también. Tenemos estas dos. Ya. Esa pregunta es genial porque todas son correctas, vamos a decirlo así, todas tienen un grado de veracidad, pero hay algo que lo hizo posible a cada una de ellas, porque si no nos hubiera dado, ¿no? Si hubiera sido un fracaso comercial, no hubiera seguido dando, si no, no conoceríamos la fotografía digital como tal ahora, ¿no? Así que sí, es los costos de adquisición. ¿Por qué? Porque los costos de producción bajaron bastante. Es más, se hizo democrática la fotografía. Anteriormente, por ejemplo, no sé, solamente un integrante de la familia tenía acceso o posibilidad de comprar una cámara fotográfica. Y más antes era algo muy artístico. Solamente los artistas tenían, y era obviamente un proceso totalmente químico, totalmente artesanal, producir las fotografías químicamente, ampliarlas más aún. No sé si hasta hace no mucho tiempo era vamos a decirlo, un evento familiar, ir a un estudio fotográfico y retratar de toda tu familia, ¿no? Hasta ahora obviamente de una manera bastante más diferente, pero antes era como que un evento importante, ¿no? Así que se hizo bastante democrática el uso de la cámara fotográfica, básicamente con Kodak. Kodak lo inició, ¿no? Masificó bastante también el uso de la cantidad de fotografías, ¿no? Pero, por ejemplo, mejoró la calidad de imagen. Eso tiene dos puntos a favor y en contra, ¿ya? Algunos dirían que sí, algunos dirían que no. Los lentes anteriormente de cristal pulido eran obviamente mucho mejores. Ahora, con la diversificación de la fotografía, se hacen lentes de todo tipo y que pierden bastante la calidad, ¿ya? Así que puede que se haya dejado un poquito de lado eso. El rollo, en realidad, este rollo de acá, un rollo fotográfico, es una analogía al sensor digital de ahora, ¿ya? Y tiene una comparativa en píxeles de 50 megapíxeles. Así que este rollito es una analogía de 50 megapíxeles. Así que la calidad no están ahí, como que es un verso bastante interesante. Por eso algunos fotógrafos de retrato actuales siguen utilizando equipos análogos con los lentes antiguos y digitalizan después las imágenes del negativo, ¿no? Así que siguen utilizándolo de cierta forma, ¿no? ¿Qué otra más hay? Cantidad de fotos por tarjeta de memoria es obvio, ¿no? Tengo 36 fotografías y en las tarjetas de memoria tengo infinitas, todas las que pueda tomar, ¿no? Paso a la computadora y pongo la misma tarjeta, ¿no? Eso es bastante cierto. Y la concepción de arte es un tema bastante largo de conversar. Algunos dicen que sí,
algunos lo llaman, ya no le llaman ahora fotografía, sino post-fotografía. Ya no estamos en una era de fotografía en sí, sino de la post. Hay bastantes autores que ahondan bastante este tema y de una manera bien interesante. Pero sí, puede que haya cambiado bastante el concepto de arte, ¿no? A ver. Otra pregunta. A ver. No, se me perdió el chat. A ver. Aquí está. Ya. ¿Por qué se crearon formatos más pequeños en las cámaras? ¿Por qué hay formatos diferentes? Ahorita vamos a hablar, si no sabemos mucho de los formatos, vamos a ahondar en el tema de los formatos de cámara, o sea, tamaños básicamente. Pero ¿por qué se quedaron más pequeños? ¿Ya? Tenemos más pequeños para que sea más fácil el uso, más sencillo. Menor costo y mayor portabilidad, o sea, que cueste menos, obviamente, y que sea más fácil de llevar, puede ser. De repente el menor tamaño hace mayor calidad, puede ser. D, mayor tamaño de ampliación. Mientras más pequeñito esto se puede ampliar más grande, puede ser. A ver, me dicen ahí, menor costo y mayor portabilidad. A ver, la primera. ¿Por qué se hicieron más pequeñas las cámaras? Desde antes, no ahora con lo digital solamente. Hay formatos y formatos de digital muy pequeños. Es más, es a veces mucho más caro tener formatos grandes, full frame, por ejemplo. Hay formatos para cámaras, es su formato micro 3 tercios, 4 tercios, APS-C, las Canon, las hacen un poquito más pequeñas, los sensores son un poquito más pequeños. Me dicen BB. Todos están de acuerdo con la B, exacto. Menor costo. Todo se hace bastante más accesible. Si yo tengo esta cámara es una cámara de sensor recortado, es un sensor pequeño, no es full frame. Al hacer esta cámara puedo hacer lentes también más pequeños y por ende se reduce el costo de hacer una fotografía, ¿no? O sea, todo lo hace más accesible y obviamente también lo hace más portable, ¿no? Por ejemplo, para viajes, los que hacen viajes requieren un equipo que cumpla las expectativas, que de una buena calidad, pero también que sea muy pequeño para poder fotografiar en todas circunstancias, ¿no? Así que esto es crucial. Y si haces viajes, pues la mayor portabilidad es lo más importante, ¿no? A ver, la siguiente y última pregunta. A ver. Esa es una pregunta que me gustó porque yo pensé que no la sabía. Hasta hace poquito. Dice, ¿existen cámaras digitales? Hay que tener en cuenta esta cuestión. Cámaras digitales que solo fotografían en blanco y negro. A ver. Teniendo en cuenta que las cámaras digitales fotografían en RAW. Obviamente todas las que fotografían en RAW, en formato crudo. Y este formato crudo, por más que tú en cámara fotografíes a color, perdón, en blanco y negro, siempre cuando lo pasas a la computadora te lo va a dar a color. Y tú ya haces el proceso o el postprocesado de blanco y negro si es que tú quieres volverlo blanco y negro. Pero existen cámaras digitales que su sensor solamente fotografía en blanco y negro, no a color. Solamente en blanco y negro. ¿Existe? ¿Sabes que existen? Me dicen, no, no existen. A ver. El sensor digital tiene capas, ¿no? Y en estas capas tiene los 3 colores básicos, el RGB, el rojo, azul y el amarillo. Entonces, existe un sensor que solo fotografía en blanco y negro, es posible digitalmente hablando. Como dice aquí, puedes tomar en negro, pero el RAW será en color. Y tú ya después lo vuelves a blanco y negro en computadora. Pero solo desde captura. ¿Existe alguno? Están por crearla. Puede alguien que necesite, ¿no? Alguna persona que
en realidad un montón de personas que les gusta solo el blanco y negro, como a mí me gusta bastante el blanco y negro, o es una pregunta que no tiene sentido. ¿Alguien más quiere aportar? En realidad sí existe. Sí existe una cámara que solo fotografía en blanco y negro. Es una cámara Fuji que es pequeña, ya de repente es una cámara de este tamañito. Es una cámara así, es una cámara pequeña, toda negra, no es plateada, y solo fotografía en blanco y negro. Y es un poco cara, ¿ya? Pero es de Fuji. Sí existe una cámara que solo fotografía en blanco y negro. Básicamente es para un público bastante centrado en solamente fotografía en blanco y negro, ¿no? Porque nos ayuda bastante tener la posibilidad de, obviamente, fotografiar en color. En color, y si quieres en blanco y negro, lo fotografías en blanco y negro y lo transformas en postproducción. Pero solamente tener este sensor en blanco y negro de repente te da un poco más de rango dinámico, o sea, de sombras, que es lo que más queremos, ¿no? Así que este es un dato. Busquen la cámara que fotografía solo en blanco y negro. Y esas fueron las preguntas del examen. Bastante introductorias, bastante interesantes para debatir. Ahora vamos un ratito a conversar sobre el tema que nos reúne hoy día, que es la cámara oscura, ¿ya? Bueno, yo soy Israel, ya he estado editando bastante tiempo acá en Canadá. Tuve un tiempito vamos a decirlo, de vacaciones, ya estoy de vuelta para volver a enseñarles, siempre a su disposición. Hoy día vamos a tocar la cámara oscura, ¿ya? Esta es la disposición que vamos a ver, bastante sencillita. Antecedentes de la cámara fotográfica, ya hemos hablado un poquito de eso. Tipos de cámara actualmente, por el tipo de material fotosensible, ¿ya? Vamos a dividirlo en esas dos formas, por el tipo y por el tamaño, ¿ya? Partes y funcionamiento de una cámara fotográfica digital, ¿ya? Vamos a hablar de las dos. Básicamente, en lo más importante es lo mismo, las partes de una cámara fotográfica digital y una análoga, ¿ya? Pero vamos a verlo ahorita. Entonces, la cámara oscura. Cualquier pregunta, chicos, yo tengo el chat para verlo. Ya. Esta ilustración del inicio, que es la que me pareció más importante mostrarles. Básicamente el funcionamiento de una cámara digital, de una cámara de rollo, de una cámara estenopeica, que ahorita vamos a ver qué es el mismo principio. Es una caja, un cuarto, por eso se llama cámara, un cuarto, un pequeño sector, generalmente es cuadrado, rectangular, que tiene un orificio de un tamaño también determinado, eso lo vamos a ver en un momento, y que a través de ese orificio deja pasar la luz que está por afuera de esta habitación, de esta caja, de esta cámara. Esta luz que pasa por este orificio hace que por dentro se proyecte una imagen, ¿ya? Así que tenemos esto. Ese es el principio de absolutamente toda cámara que exista. Así que ese es el principio de la cámara de tu celular, de la cámara de fotos, toda cámara, ese es el principio. Tiene una abertura, un lugar, un agujero, un túnel por donde ingresa la luz. Por dentro es totalmente oscuro, por eso es que cuando anteriormente en las cámaras de rollo, como esta, ahorita por ejemplo tiene un rollo acá adentro, si yo lo abro se vela, como dicen, ¿no? ¿Quieres ver un rollo velado? Se ve más o menos así, ¿ya? Vamos a ver si tenemos la cámara acá. Ya, acá tenemos la cámara. Esta es una cámara, vamos a decirla, instantánea, similares a las Polaroid, creo que será, claro, las Polaroid, ¿no? Este tiene un material fotosensible adentro ya. Ya ha sido velado, o sea, ya ha sido expuesto a la luz
sin pasar por un cuarto oscuro y por los químicos. O sea que ya no puede tomar fotografías. El material se ha perdido, por decirlo de algún modo. Y vamos a ver cómo se ve, ¿no? Esto debería estar como en los rayitos que tenemos, negro, ¿no? Ha sido velado y se ve de este color medio rosado, rosado opaco. Cualquier material fotosensible, bueno, cualquier material fotosensible que lo veas porque está en la luz, se va a velar, así que se va a poner al ratito que se vela, que se expone en la luz, se va a comenzar a poner rosado, va a comenzar a velarse, ¿no? Así que así sería un material fotosensible. Esto serviría para una fotografía, pero ya no, ¿no? Ya fue velado. Y el funcionamiento de la cámara oscura, de la cámara fotográfica como tal, es eso, ¿no? Todo esto que ves acá es una habitación, un cuarto. Claro, cuando lo cierro está totalmente a oscuras y tiene un pequeño orificio, que es este, ¿no? Este es el pequeño orificio de esta cámara oscura, por decirlo de un modo, y deja pasar la luz por acá. Ahorita está cerrado porque no está dejando pasar la luz, está apagado. Pero cuando yo lo abro y tomo una fotografía, deja pasar la luz por un tiempo también determinado y se va a impregnar en el soporte fotosensible, en este caso que sería este, ¿no? Ahorita ya no imprimí nada porque está velado, pero ese es el funcionamiento básico de toda cámara fotográfica. Así que, a ver, vamos a volver acá. Así que, a ver. Bien. ¿Qué más tenemos aparte de que razonar de esto? Básicamente es una de las preguntas que teníamos en el examen es ¿qué hace la diferencia en una cámara fotográfica? ¿Qué la hace como tal? Que dentro de la cámara fotográfica no solamente sea un proyector, sino se llamaría proyector, ya no se llamaría cámara fotográfica, ¿no? Es que por dentro tengo un material que impregne la imagen que está pasando por ese agujero, que la haga permanente. Esa es la cualidad de una cámara fotográfica, que haga permanente la imagen, ¿ya? Como te digo anteriormente, este proceso de proyección era utilizado por los dibujantes, ¿no? Los dibujantes que también era una técnica muy comentada, porque básicamente es como calcar, no dibujar, pero era utilizada para hacer sus pequeños bocetos de paisajes o demás, ¿no? Y lo utilizaban básicamente los dibujantes, pero después se quiso hacer permanente la imagen, ¿no? Y esto hizo el antes y después de la fotografía, ¿ya? Así que este hecho, como una pregunta que vimos, es el más importante y definitorio para la fotografía. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Cómo podemos experimentar este hecho? ¿Ya? Bastante sencillo. Tú mismo puedes hacer tu cámara fotográfica, tu cámara oscura, tu cámara pinhole o cámara cenopeita, como le llaman algunos. Y es esto, hacer una caja donde la pintas por dentro y le haces un pequeño agujero o estenopo, ¿no? Es un pequeño agujerito por donde va a pasar la luz. Y, por ejemplo, una fotografía hecha con una caja de cartón es esta, ¿no? Esta es una fotografía hecha con una caja, bueno, imagínense que es una caja de zapatos, ¿no? Esta fotografía es hecha con una caja de zapatos, por ejemplo. Y por dentro tenía un material fotosensible que hizo que se impregnara lo que estaba por fuera, ¿no? Obviamente con este tipo de cámaras puedes fotografiar cosas, en realidad puedes fotografiar todo lo que quieras, pero no generalmente cosas que se muevan porque el tiempo de exposición es largo, ya es a veces de repente de 15 segundos, 1 minuto, 2 minutos, dependiendo del tamaño del huequito que le hagas, ¿ya? Así que puedes tratar de experimentar eso. ¿Y cómo lo puedes tratar de experimentar? Acá te dejo 2 links donde lo vas a ver a detalle, son videos para que los veas.
Y eso, cómo hacer tu propia cámara estenopeica es bastante sencillo. Ya dependiendo del material que quieras hacerle, en este video utilizan una pequeña lata de algún producto alimenticio y le hacen un pequeño hueco, ¿no? Puedes utilizar una caja de cartón. Yo te recomiendo que sea algo que tenga un peso más o menos considerable para que no se mueva, porque como los tiempos de exposición son largos en la cámara estenopeica o pinhole, si se mueve un poquito, tu foto va a salir como movida, ¿no? Como una cámara fotográfica normal o de celular que sale movida, ¿no? Así que si los tiempos de exposición de las cámaras estenopeicas son largos, te recomiendo que tenga un poquito de peso para que no se salga movida, ¿no? Y después, cómo revelar estas imágenes. También los procesos son, obviamente, sí necesitas químicos, no son difíciles de conseguir. En el ámbito de la fotografía son bastante sencillos de conseguir y puedes revelar tus propias fotografías, ¿no? Eso es bastante interesante. Te recomiendo que lo hagas. Ya. Entonces, pasamos a algo más cotidiano y algo que nos gustaría de repente cuando nos vamos adentrando siempre en la fotografía saber. Tipo de cámaras, tipo de estos pequeños cuartos oscuros. ¿Cuántos tipos de cámaras hay? Vamos a dividirlo por dos, ¿ya? Por el material fotosensible, ¿ya? El material fotosensible básicamente es lo que está detrás y que hace permanente la imagen, ¿ya? En las cámaras digitales es el sensor, ¿no? El sensor que siempre decimos que como una parte de la cámara fotográfica se puede decir, lo más importante porque es lo que hace posible que se impregne tu imagen. ¿Qué es lo que hace posible que se impregne la imagen en las cámaras análogas como esta? Vamos a ponerlo acá y voy a ponerte la otra camarita para que veas. Estas dos son cámaras análogas, ¿ya? Vamos a ponerlo acá. Estas dos cámaras son análogas, o sea, funcionan con rollo. Y su material fotosensible es el rollo. El rollo es lo que hace posible que se impregne la imagen. Este rollito que hace un momento te lo mostré, ¿no? Obviamente este rollo, esta parte ya se vela, es básicamente para colocar el rollo en la cámara, y el rollo enrollado que está en ese cartucho está totalmente a oscuras, para que no se vele la imagen, ¿no? Así que este es el material fotosensible. Tenemos esos dos tipos de cámara, estos dos tipos de materiales fotosensibles, ¿no? El sensor, que es el digital, y el rollo, ¿no? Tenemos 20 tipos de rollo también. Ah, y obviamente este tiene otro tipo de material fotosensible, que es el papel, ¿no? Es un papel ya que sale positivado, ¿ya? Así que este es otro tipo de material fotosensible. Pero básicamente es, vamos a decirlo, similar al rollo. No es obviamente igual, pero es similar al rollo. ¿No? Necesita químicos para ser revelado. Para que se vea la imagen se necesita químicos. En cambio, en lo digital no es totalmente por un sistema, vamos a decirlo, binario, ¿no? No necesita ningún químico. No, esa es mi cámara. Aquí está. Así que tenemos estos dos tipos de materiales fotosensibles. El rollo y lo digital. ¿Qué otra diferencia podemos encontrar? Es que las cámaras de rollo generalmente no se encuentran ya tan, no sé si produzcan nuevas exactamente, generalmente vas a encontrarlas ya usadas, o usadas muy bien cuidadas, o usadas un poquito ya mataditas, pero obviamente las cámaras digitales la producen, un modelo sale cada año creo, y hace que la que tengas ya pierda un poco de valor, ¿no? Así que las cámaras digitales se siguen produciendo, se siguen mejorando la sensibilidad de su sensor. Esa es otra diferencia bastante, ¿no? A ver. Y
otro que me parece es un tema bastante interesante es por el tamaño de material fotosensible. Y esto se aplica tanto al análogo como a lo digital, ¿ya? En lo análogo es más divertido. Vamos a ver por qué. Básicamente, la división por tamaño de material fotosensible es, ya sabemos que hay dos divisiones, de lo que te he contado hace un rato, que es por tipo de material fotosensible. ¿Qué es lo que hace permanente la imagen? Dos tipos básicamente, el digital y el análogo. El análogo es el que necesita químicos y el digital es el que es por electrónica, necesita un sistema binario para analizar la imagen o los patrones de luz y te saca una imagen digital, ¿ya? Así que esos dos tipos hay. Ahora, otra clasificación de las cámaras es por el tamaño del sensor o por el tamaño del rollo o del material fotosensible. ¿Ya? Esto tiene un tamaño en específico. O sea, esto que está dentro, que no, obviamente no lo puedo tocar, eso que está dentro tiene un tamaño. Y va a variar bastante y también va a variar según el tamaño que tenga, va a variar los precios. Te muestro un poco cuáles son los tamaños o cómo podemos aprender a diferenciar los tamaños, ¿ya? Básicamente tenemos el inicial, gran formato. Es el formato más grande que, entre comillas, existe. También hay tamaños dentro del gran formato, pero básicamente se llama gran formato a placas muy grandes de un material fotosensible. Por ejemplo, ¿ya? Estas son cámaras de gran formato, ¿ya? Si de repente te has puesto un poco a investigar, a ver a fotógrafos de paisajes antiguos, ellos iban con este maquinón, iban al paisaje que querían y hacían sus fotos. Y el material fotosensible, o sea, vamos a llamarlo su rollo que utilizaban, era, vamos a llamarlo, este es un fotograma, ¿no? Vamos a jalarlo un poquito para que veas. Esto es un fotograma, ¿ya? Acá va a salir mi imagen, ¿no? En este cuadradito de acá que estoy dibujando, ¿ya? Este es un tamaño de material fotosensible de 35 milímetros, se llama. 35 milímetros. El gran formato, todo este material es más o menos de este tamaño, un cuadrado grandote. Este cuadrado grandote un cuadrado grandote es un negativo en sí, como esto, sería uno de estos. Es uno grandote. Así que todo ese negativo, ese cuadradote, tiene una foto, ¿ya? Así que, ¿cómo fotografiaba? Obviamente no tiene un rollo, tiene placas, ¿ya? Eran de vidrio generalmente. Y bueno, para fotografiar varias veces, varios paisajes, varias escenografías, llevaban obviamente muchas placas. Era bastante, vamos a decirlo, era bastante diferente a lo que tenemos ahora, que vamos con esa memoria y fotografiamos muy sencillamente. Yo me imagino que debe haber sido muy, muy interesante, ¿no? No he fotografiado con cámara de gran formato. Este es otro tipo de cámara de gran formato que tiene un visor, que es el mismo, este es el visor. Acá ves lo que se está produciendo por el lente. Y en este artefacto que veías acá se colocaban las placas. O sea, los negativos se colocaban acá, ¿ya? Y estas son las cámaras de gran formato. Obviamente los negativos tienen tamaños más o menos estándar, o sea, el tamaño negativo es estándar, pero también a veces dependía del tamaño de la cámara. Habían cámaras mucho más grandes, ¿no? ¿Y para qué necesita más grande? Para la ampliación, ¿ya? Básicamente, ¿por qué hacemos las cámaras o por qué se hacen las cámaras más grandes? Es por la ampliación que me permite tener el negativo. Por ejemplo, esta cámara tiene 18 megapíxeles, si no me equivoco, es la 70D de Canon, y me permitirá ampliar, o sea, imprimir la fotografía a un tamaño de un A3. Me estoy refiriendo a un A3 sin perder calidad, ¿ya? Un A3, un A2, ¿ya? O sea, 45 centímetros por 50 centímetros. No me acuerdo exactamente las medidas del A3 o el A2, pero va por ahí, ¿no? Es un tamaño más o menos así.
¿no? Como un cuadro, ¿ya? Estos negativos, y ahí está la diferencia, porque algunos les prefieren o siguen fotografiando con esto, más bien fotógrafos de retrato, te puedes ampliar una imagen del tamaño de la pared detrás. Es bastante grande la diferencia, el poder de ampliación de un rollo. Ahora, imagínate cómo se podría ampliar un negativo de una cámara de gran formato. Mucho, mucho más grande para exposiciones enormes, para llenar galerías muy, 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 muy grandes, ¿no? Así que concentran bastante, bastante, bastante calidad, ¿ya? ¿Cómo pueden igualar eso las cámaras digitales? Sí, sí lo pueden igualar. Es más, sí lo igualan, pero el costo es brutalmente distinto. Por ejemplo, esta cámara que me entrega una impresión de A2, por ejemplo, conservando la calidad, en analogía a esta, pues el costo de producción sería, no sé, de 8 a 1. Me sale mucho más barato imprimirlo con el tamaño que, ¿no? En digital es mucho más caro, ¿ya? Solo por tamaño, ¿no? En producción yo puedo imprimir infinitamente copias, copias, copias de digital porque es bastante más sencillo. Si quiero que una imagen digital con el mismo tamaño de la cámara de rollo, eso sí me va a salir más caro y vamos a ver por qué. Y vamos a ver que nos vaya la hora ya. Estamos bien. Entonces, estas son las cámaras de gran formato, ¿ya? ¿Qué es lo que le sigue? Las cámaras de medio formato. Estas son, de repente las has visto en películas, las has amado, has dicho quiero una. Estas son cámaras de medio formato. Hay una cuestión acá que es bastante importante, ¿ya? Y si te das cuenta, las cámaras de gran formato son cuadradas, ¿no? No son tres cuartos de los que son básicamente las que te toman las fotografías de la cámara, no son tres cuartos, son cuadraditas, ¿ya? Estas, algunas son cuadraditas, o algunas son un poquito, no totalmente rectangulares, pero tienen un tamaño un poco más apaisado, no totalmente panorámicas tampoco, pero es bastante conocido su medio formato eh, como un rectángulo corto, por decirlo de un modo, ¿ya? El formato es hermoso, es literalmente hermoso, a mí me encanta. Eh, y las cámaras estas son muy utilizadas aún todavía por bastantes fotógrafos de retrato, ¿ya? Hay una cuestión bastante, bastante interesante con las cámaras de medio formato, y es que si tú te das cuenta, todo fotógrafo o alguna vez te han fotografiado, es muy, muy intimidante que alguien esté así, ¿no? Alguien te está viendo a través de un visor, como si te estuvieran apuntando como un rifle, con una pistola, ¿ya? Las cámaras de medio formato, no todas, tienen la particularidad de tener el visor acá, ¿ya? Y no es un visor para el ojo en sí, sino es para los dos ojos, ¿no? Así que te fotografían así. No sé si has visto muchos fotógrafos de retratos antiguos, o fotógrafos de retratos antiguos, que te fotografían así. Y es muy, muy, muy diferente la perspectiva que tiene la otra persona que está siendo fotografiada. Eran muy utilizadas cámaras de medio formato con el visor acá para fotografiar en calle. ¿Por qué? Porque si tú estás fotografiando así, puedes estar fotografiando y que nadie se dé cuenta en sí que lo está fotografiando, ¿no? Puedes fotografiar aspectos muy espontáneos y por eso algunas fotografías eran tan espontáneas y la gente a veces no sabía que se le estaba fotografiando. A diferencia que tú te pongas la cámara y le estés siguiendo todo el rato así, ¿no? Es bastante, bastante la diferencia. Así que hay una experiencia totalmente distinta en eso, ¿no? Tener el visor acá arriba, ¿no? No tener el visor a la altura del ojo y que estés como un francotirador. Una experiencia bastante interesante y por eso los fotógrafos de retrato lo siguen utilizando también, ¿no? Que yo sepa, cámaras de gran formato digitales no existen, eh, supongo porque serían excesivamente caras. ¿Por qué? Porque las de medio formato digitales sí existen y esas ya son excesivamente caras. Eh,
estas de medio formato análogo de rollo siguen existiendo, más bien algún día espero llegar a tener alguna, me encantaría, de este tipo. La de medio formato digital, como dije, no existen. Estas sí existen digitales. En un momento, si quieres, vemos cuánto cuesta. Y después siguen las que generalmente podemos tener, ¿no? Que son las cámaras full frame, ¿no? Eh, o formato completo. Raramente, porque no es un formato completo, no es un formato, como te das cuenta, recortado. Pero se llaman full frame, ¿no? Y estas son bastante comunes en lo análogo y en lo digital, ¿ya? En lo análogo, esta sería una cámara full frame. Esta también sería una cámara full frame en análogo. ¿Y qué tomaron como referencia? ¿Qué es full frame? Es 35 milímetros. O sea, una cámara full frame es 35 milímetros. Es esto. Es un cuadradito de estos. Este cuadradito, vamos a verlo acá. Vamos a verlo acá. ¿Dónde estás? Ah, creo que me abandonó mi otra cámara ya, entonces. Acá nomás. A ver. No, ese, ya. Este cuadradito, donde están mis 4 deditos, este es un 35 milímetros y este mismo tamaño sería el tamaño de un sensor de cámara digital, ¿ya? Así que esta es la referencia que se han tomado y acá. Y ese sería el sensor, ¿no? Detrás del espejito estaría el sensor de 35 milímetros, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede igual con esto? Y es una de las preguntas que tuvimos en el examen, el pequeño examen que hicimos. Es que esto todavía es un poco caro, ¿ya? Las cámaras full frame están entre, vamos a ser bien amplios con los rangos, ¿ya? Pero están entre 6.000 soles a 10.000 soles, ¿ya? Y depende del lente que vas a utilizar, ¿ya? Así que eso no está obviamente disponible para todos, pues, ¿no? No es democrático, no era democrático digitalmente hablando la fotografía. Así que se crearon formatos más pequeños. Estos son formatos más pequeños, ¿no? Si te das cuenta, el espejito es más pequeño. Detrás de este espejito hay un sensor que obviamente es más o menos del mismo tamaño del espejito y es más pequeño. Si este es 35 milímetros, este es un poquito más pequeño o a veces bastante más pequeño. ¿Cuál es la medida más o menos? Son estas, ¿ya? Este es el full frame, el que tienen las cámaras full frame. Y estos son los formatos pequeñitos, ¿no? Esos son los formatos pequeñitos. Tenemos, y cada cámara hizo su formato, ¿ya? Las cámaras Canon hicieron su tamaño de sensor, las Nikon, las Pentax, las Sigma, y después mire estos sensores pequeñitos, chiquititos. Estos, y más pequeñitos todavía, son los sensores que están dentro de tu celular, ¿ya? Los sensores de tu celular son pequeñitos, ¿ya? Y esto, en una clase lo hablamos, ¿no? Y dijimos, no sé, pues esto tiene, no sé, vamos a decirlo, 18, creo que tiene 18 megapíxeles y esto tiene, creo que 20 megapíxeles. Y tú me dirás, entonces es lo mismo. No. Los megapíxeles es un tema también a considerar. ¿Por qué? Porque el sensor de acá es de un tamaño, ¿no? Es imposible que el sensor de mi celular sea del mismo tamaño de esto. Así que el sensor es más pequeñito. Pero ¿qué hace que los megapíxeles sean iguales? Que los puntitos que conforman tu sensor, ese es tu sensor, en este caso eso, en el caso del celular más chiquitito, tienen los mismos puntos, por ejemplo, los mismos puntitos, pero los puntitos son más pequeñitos. Y esto obviamente va a afectar a la calidad. Los puntitos básicamente son celdas que
cogen luz, ¿ya? Y si esas celdas son más pequeñitas, van a coger menos luz. Así que nunca se va a igualar el sensor o básicamente la cámara de un celular a la cámara o a una cámara fotográfica. Nunca se va a llegar a igualar. De repente sí, ¿no? Quién sabe, con una tecnología que todo sea más pequeñito. Pero hasta ahorita los sensores de los celulares tienen los puntitos pequeñitos, por ende no son tan buenos en fotografiando de noche, ¿ya? Eso es bastante a considerar. No te sientas tan atraído por la cantidad desmesurada de megapíxeles que a veces promocionan en los celulares, ¿ya? Ya, tenemos un poquito de tiempo todavía. Después puedes investigar más los tipos o tamaños de sensores, ¿ya? Pero, por ejemplo, este es el medio formato, ¿no? Es como no es totalmente cuadrado, es como un rectángulo corto y es hermoso, ¿no? Pero de acá vienen los recortes. O sea, si tú te das cuenta, recortes en Lightroom o Photoshop que te dan medidas específicas vienen de estos tamaños, ¿no? Tienen una estética, o sea, cada recorte tiene una estética particular. Por eso hay películas, ya no sé tanto, pero hay películas actuales que, bueno, ganan premios y demás, y están hechas en formatos que hacen analogía al tiempo que están grabando, ¿no? Así que las películas antiguas utilizaban formatos muy cuadrados. No sé si se recuerdan las televisiones antiguas, eran cuadradas, ¿no? Todo era básicamente cuadrado. Poco a poco se ha ido apaisando, se ha ido haciendo más panorámico hasta ahora que los cines son súper panorámicos y es diferente, ¿no? Pero el recorte, el formato de la fotografía, de tus fotografías, tiene una carga de arte ya misma en el recorte. O sea, es diferente que lo tengas cuadrado, que lo tengas rectangular, que lo tengas un rectángulo medio corto, como el medio formato. Así que también considera bastante en qué recorte lo vas a presentar, en qué recorte lo vas a publicar en tus redes, en tu Facebook y demás, ¿no? A ver. Y parte del funcionamiento de la cámara fotográfica, ¿ya? ¿Qué es esto? Ah, ya. Bastante, vamos a ponerlo acá y vamos a poner la otra camarita. Ya. Tenemos partes bien, no vamos a hablar de lente ya, la óptica, o sea, esto, el lente vamos a hablar en la otra, solamente un tema de lentes, así que vamos a ver básicamente las partes exteriores de la cámara, ¿no? Tenemos de mayor importancia, vamos a decir, no funcionalmente, sino visualmente, porque sería funcionalmente, tendríamos que identificar dónde está el ISO, dónde está la velocidad y dónde está el diafragma, ¿ya? No funcionalmente, no queremos saber todavía trinomio de exposición. Queremos ver visualmente. Visualmente necesitamos dónde ver la foto, si no, no vamos a saber tomarla. Así que tenemos el visor. El visor es, de repente, lo más importante, tenemos que siempre mantenerlo limpio. Y como te había comentado, hay distintos tipos de visor, ¿no? Estos son los visores más convencionales que tienen las cámaras, como este también. Este ya es digital. Y en lo digital, por ahí siempre una excepción en las cámaras que te vendan o demás, que tienen un porcentaje de cobertura del sensor. Esto es importante en la medida que ves tu foto en el sensor y después la ves en tu computadora. No vas a ver totalmente la imagen de tu sensor en tu visor. Este tiene una cabida a veces del 90%, del 95%. O sea, se ve casi toda tu imagen, pero no se ve toda, ¿ya? Esto, a un sentido muy específico, es importante, porque ya fotografiando te vas a dar cuenta por qué. Alguna esquinita no te sale, pero sí te sale en la computadora. Pero acá no lo viste, ya. Eso es lo que te va a pasar a veces. Ten en cuenta bastante eso, ¿ya? Después tenemos ya las cámaras digitales.
La pantalla, ¿no? La pantalla a veces es rebatible, a veces está totalmente pegada acá en algunos modelos. Cuida mucho de tu pantalla, te recomiendo que le pongas una mica si es que fotografías en exteriores o en lugares donde hay mucha tierra, muchas piedritas, ponle una miquita a tu pantalla. Otra cuestión que tenemos bastante importante es la zapata del flash, que está acá arriba, ¿ya? Estamos hablando de cosas puramente de hardware, vamos a decirlo así, ¿ya? Visuales. Es la zapata. A veces no solo te va a ayudar para poner el flash, ¿ya? Sino para poner diferentes accesorios como de repente un micro, que lo te vas a utilizar para video, así que cuida bastante esto porque esto tiene pines, ¿no? Pongas lo que le pongas, si es que le vas a poner una luz o un micro, esto tiene pines acá. Y si se malogran los pines, no van a hacer buena sincronización, ¿no? Por ejemplo, ves estos pines de esta cámara, están un poquito desgastaditos. Y no enfoca. Ahí está. Están desgastaditos porque yo le he puesto muchas veces un micro, muchas veces una luz y no solamente flash, ¿ya? Así que ya estamos con la hora. Vamos a seguir este tema de las partes en la siguiente clase, partes y funcionamiento, y vamos a unirlo con el tema de los lentes, ¿ya? Entonces en la siguiente clase vamos a ver los temas específicamente de los lentes. Y antes de que nos vayamos, creo que por ahí hay otra clase. Esto lo voy a poner acá. Esto te lo voy a compartir. Ya. Es que comparte conmigo un poco de tu fotografía. Quiero conocer qué fotografías, quiero comentarte más o menos de repente en qué puedes mejorar, y también te voy a mostrar en la siguiente clase un grupo de fotografías mías hechas con rollo, ¿ya? Lo que te pido es que me envíes una fotografía que hayas tomado con rollo. Si es que no tienes una específicamente que tú hayas tomado con rollo, puede ser alguna que tengas familiar, algún paisaje o demás que te guste. Le tomas una foto con tu celular y me lo envías por correo, a este correo, ¿ya? Me lo envías a este correo, que es mi correo de Camex. Y la próxima clase también voy a ver unas fotografías mías tomadas con rollo, diferentes tipos de rollo, con rollo blanco y negro, con rollo color, para que conversemos un poco sobre este proceso que yo considero que no debe ser dejado de lado. Es un proceso tan hermoso que deberíamos practicarlo más seguido, ¿no? Nada, muchas gracias chicos, espero que estén bien. Ya tenemos un tiempo más para estar en casa, creo, según lo que he escuchado. Así que tenemos tiempo bastante para hacer pruebas. Después, en la siguiente clase, también de repente te voy a dar bastantes tips para que fotografíes en casa, para que te hagas de repente autorretratos. He estado aprendiendo bastante también haciendo autorretratos creativos, con creaciones de luces y atmósferas. Así que nada, los veo en la siguiente clase. Preparen sus preguntas, cualquier consejo me escriben en mi correo o en mis redes también. Y nada, los vemos en la siguiente clase. Cuídense bastante. Gracias chicos, cuídense. Nos vemos.